Muchas bendiciones, estamos en Buenas Nuevas, aquí para cada uno de ustedes, muchas bendiciones, abrazos, y hoy tenemos un invitado especial. Hoy queremos hablar, primero el título, Pruebas y Protección, y con el invitado que este día queremos hablar es un hermano que ha pasado muchas dificultades, pero lo maravilloso de todo, y es una historia que quizás cada uno de ustedes ha atravesado este año en su vida, por medio de estas buenas nuevas. Queremos compartir que del lado de Dios se pueden superar tantos obstáculos. Por esa razón yo quiero leerles este día Isaías 43:2. Y es el texto base que vamos a tener este día para esta plataforma que pueda ser de bendición para ustedes. Dice de la siguiente manera: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Quiero invitar este precioso día a nuestro hermano Jaime Lema. Amén, hermano Jaime, preséntese para que lo escuchen y lo conozcan, esa bella testimonianza que usted tiene en este 2020. Gracias, pastor, por darme esta oportunidad. Y en primer lugar, gracias a Dios también, porque es una bendición para mí y a la vez compartir lo que Dios ha hecho en mi vida. Y a los hermanos que están presentes en este momento, también a los amigos que están viendo en este momento, quisiera desde ya saludar y también desde ya que el testimonio que voy a contar sea de mucha bendición, tanto el pueblo de Dios y también para los pueblos que no conocen al Señor. Entonces estoy feliz y gracias, pastor, por este tiempo, y todo sea para honra y gloria de Dios. Amén, hermano Jaimito. Bueno, ¿qué cosas hemos atravesado este año? Hemos sufrido, hemos visto a seres queridos varados en países porque no podían entrar por los diferentes decretos de los diferentes parlamentos en cada país. Y este es el primer punto y la primera historia que yo quiero que nosotros conozcamos. Digo que conozcamos en voz de nuestro hermano Jaimito. Él es un hermano del Ecuador, es de una ciudad maravillosa que se llama Otavalo, que algún día vamos a ir a conocer esa ciudad. Pero lo que sucedió es el testimonio que él tiene, por lo que él afrontó en este viaje. Y como repito, miles de hermanos, de compatriotas quedaron varados en cualquier parte del mundo, que no podían entrar a su lugar de residencia. Así que este es el primer punto, y ver cómo la mano de Dios pudo obrar en su vida y en todas maneras, porque él viaja, su familia está aquí, pero lo vamos a dejar en la voz de nuestro hermano Jaime Lema. Adelante, hermano, cuéntenos cómo fue esa experiencia que usted tuvo. Bueno, gracias, pastor, porque fue una experiencia más en mi vida, porque hay muchas cosas que Dios me ha hecho en mi vida. Al pasar del año, en el camino del Señor, uno se aprende muchas cosas. Entonces, cuando uno pasa las circunstancias, eso te enseña a madurar y a también ser fuerte en la fe. Amén. Entonces, cada prueba que viene, yo recuerdo lo que me hizo en el pasado. Entonces, amén, cada prueba que viene es un reto en la vida cristiana. Amén. Entonces, para mí, digamos, cuando asuman pruebas difíciles que no conozco, pero Dios ya sabe, entonces tengo que enfrentar al prueba presente, pero recordando siempre lo que me pasó y cómo me sacó por atrás. Amén, amén. Entonces, bueno, para empezar, tuvimos un plan este año de ir queríamos ir en familia, pero por razones económicas tuve que ir solo, con el propósito de... ¿Qué fecha en enero? Era en febrero, era el 18 de febrero. Okay. 18 de febrero tuve que irme porque nosotros tenemos comerciantes, entonces teníamos ferias para este año. Amén. Y bueno, humanamente uno se prepara, se planea con la sabiduría que Dios le da, entonces uno también se prepara. Amén. Prepara para las ferias que vamos a hacer durante este 2020, entonces uno sale, digamos, a su tierra natal, y comprar los productos y exportar a Italia, que es lo que le gusta a la gente para poder ofrecer a la gente. Entonces uno se planea, entonces yo me voy con esa idea de ir y a la vez también visitar a la familia, y me fui el 18 de febrero. Entonces cuando me fui, claro que si escuchábamos la pandemia, que es el coronavirus, escuchábamos que estaba en China. Y antes de eso, por ejemplo, hice una feria el fines de enero de este año. Entonces, ya la feria empezó mal, pero ya los comentarios se escuchaba, decía, bueno, está en China. Sí, me recuerdo. Y lejos puede llegar a Italia. Entonces,
había comentarios, ¿no? Entre feriantes, es difícil que llegue Aquí. a Italia, entonces, Hijo. bueno, con todo, pero ya la feria ya se bajó casi 70%. Wow, tanto. Viendo que el año pasado esta feria yo pésimamente salieron todos fatal. Entonces ya empezó, digamos, ya en el movimiento. Entonces cuando me fui a Ecuador el 18 de febrero y tenía que registrarme el 15 de marzo, Wow. ya, y para ir a una feria que tenía en Torino. Y el 15 de marzo ya había un decreto. Sí, entonces tenía todo planeado. Sí. Ya, tenía todo planeado. Me bajé a Ecuador el 18, llegué el día martes y el día viernes, estando en Ecuador, mi señora me llama, dice, el coronavirus ya está en Italia, está en Wow. Lodi. Ya, el viernes. Sí. Entonces, y ahí ya empezó la noticia, que murieron el viernes tantas personas que contagiaron esto. Y Comenzó así, la empezó encuesta, la rápido, curvita. Sí. Sí. ¿Ya? Y Entonces, usted en Ecuador. yo en Ecuador. Y dije, ahora. Y también en Ecuador llegó en marzo. Sí. En marzo, sí. Fue un caos cuando Sí. nosotros vemos las noticias que eran verídicas, las noticias en Ecuador, en Guayaquil, si no Sí, me equivoco, Guayaquil, fue sí, en la un costa. lugar muy afectado cuando las personas llegaban con los ataques de tos y esa falta de respiración a los hospitales. Y que vemos que los videos en los noticiarios, que a la gente cae porque se le falta respiración. Claro. Usted estando allá, ¿qué hace? ¿Qué piensa su familia aquí? Entonces, cuando escuché que ya llegó acá, entonces, bueno, dije, Señor, en tus manos pongo mi familia. Amén. Ya, pongo en tus manos mi familia. Y cuando estuve en Ecuador, y llegó también marzo, digamos, ya el pandemia en Guayaquil, entonces ya empezó, ya un fatal. Sí, una cosa Un tremenda. fatal, Una que la noticia gente- amarillista sí, y todo. todo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Entonces, ya los gobiernos en Ecuador empezaron ya cancelarse los vuelos. Wow. Sí. Los vuelos. Y aquí también en Italia, por ejemplo, aquí en Milán, ¿no? Ya volvió totalmente la zona roja. Sí, me Zona recuerdo, roja. me recuerdo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero aún así, en Ecuador todavía seguía trabajando, la gente seguía en activo, pero ya empezó poco a poco. Entonces, de Guayaquil, donde yo vivo, es casi 10 horas de distancia. Ah, ok, sí. Ya, la distancia que hay. Entonces, así, entonces empezamos y yo siempre esperando en las cosas pasen conforme a la voluntad de Dios. Amén, hermano. Y resulta que después de una semana, mi señora empieza a enfermarse. Sí, lo sé. Ya, empieza a enfermarse. Entonces era ya duro para mí. Yo en Fue Ecuador, COVID, hermano. Ya. Fue COVID lo que tuvo hermana Luzmila. Bueno, como te digo, hay muchos síntomas que uno Sí. puede decir, puede ser COVID, no puede ser, pero lo que yo entiendo acerca de eso, porque ahorita, digamos, mucha gente se enferma psicológicamente por el miedo. Sí. Entonces yo a la vez ahora entiendo es psicológicamente a mi señor que afectó. Pero ¿qué es lo que pasó? Resulta que cuando yo estaba en Ecuador, ya el gobierno empieza ya la alerta. La alerta empezó, digamos, cuando empiezo a analizar todo eso, volvió al pasado. Todo al pasado. Imagínate que cuando el gobierno hizo toque de queda, entonces no había buses que circularan ni dentro del local, peor interprovincial. Sí. Era difícil para Sí. nosotros, por ejemplo. No había nada, cómo salir de Qué tremendo. Sí, de la casa no podía salir nada. Entonces simplemente era difícil para mí, digamos, salir. Lo que Claro. más me preocupé más por mi esposa cuando se Sí, enfermó. sí. Eso fue duro para mí. Entonces yo empecé a salir del Ecuador, por ejemplo, quería salirme por Perú, por Colombia. Eso es lo que vengo yo. Sí. Viene usted, está en su país Sí. por trabajo, dan la noticia, su familia está aquí, justamente. El pánico es mundial, Sí, por sí. tropo, o sea, aunque nosotros como creyentes confiamos en Dios, pero hay una situación. Yo me di cuenta de las noticias en Ecuador, aquí en Italia estamos de una manera también encerrados. El hermano se ve con esta situación y entonces la primera cosa pienso que se le viene, ¿cómo salir para venirse? Claro. ¿Qué pasó, hermano Jaimito? Porque, bueno, me fui al campo, entonces estuve recogiendo fruto para llevar. Y claro que humanamente me vino muchas cosas.
Pero siempre hay un versículo muy importante en la vida, hay que tener siempre cada persona, porque es muy importante memorizar los versículos, que cuando uno tiene esos versículos memorizados, hay que tener grabado en el corazón. Amén. Ese es de Isaías 55:8. Ujú. Cuando dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos no son vuestros caminos. Amén. Entonces fue eso para mí una fuerza para mí. Y aparte de eso también hay un versículo que dice, Eclesiastés 3:15, dice, lo que fue ya es, y lo que ya de venir ya es. Amén. Entonces, digamos ya, Amén. todo está hecho. Amén. Como dice, la historia para Dios es pasado. Amén. Yo tengo uno. Nada sucede Sin sin que Dios no lo permita. Sí. Y no todos queremos aceptar esa situación. Pero como hijos de Dios aprendemos algo por medio de la palabra, de la experiencia, que todo tiene Dios en control. Aunque sea en esos momentos de desesperación, como pudieron haber venido, o de tantos sentimientos encontrados al hermano Jaimito, pero él confía y planea cómo venirse. Claro. Entonces, ahora estuve pensando y, como decía, ¿no? Como quería salir por Venezuela, quería entrarme ya que me decía que no había vuelo para Italia. Sí. Ya, entonces pensaba entrar a Francia, a Suiza, a los países más vecinos para yo poder bajar. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empieza a cerrar en Ecuador. Ya no hay vuelos nacionales ni internacionales. Ya no hay buses. Y también en Colombia empieza a cerrar. Sí. En Perú ya empieza a cerrar. En Venezuela empieza a cerrar. Entonces, imagínate, para mí fue una cosa porque es bueno tener soyornos o la nacionalidad cuando uno tiene. Es bueno. Pero en esos momentos difíciles, si no hay vuelo, ni nacionales ni locales, si no hay autobús, si no hay todo está cerrado, entonces no te sirve. ¿De qué sirve la ciudadanía? ¿De qué te sirve la ciudadanía? El hermano es ciudadano español, el hermano es ciudadano a fuerza de trabajo lo ha ganado. Pero qué bueno este comentario, porque aún teniendo aquí se dice en italiano cittadinanza, la ciudadanía española, ¿de qué sirve si todos los aeropuertos están cerrados? Amén, claro, hermano Jaimito. Porque aparte, por ejemplo, si todo está normal, yo puedo venir en vuelo de emergencia mañana, o el día siguiente, puedo pagar 2.000, 3.000, bueno, pero ahora no servía nada. No servía nada. Entonces eso fue una experiencia, por eso digo, como que era una guerra mundial. Sí, todo cerrado. Todo cerrado. Entonces llamé a mi sobrina que estaba en España y le comenté todo lo que estaba sucediendo. Y me dice, tío, ¿por qué no llamas a la embajada de Italia? Porque ahorita están viniendo los españoles. Están repartiendo a todos los europeos, dice. Oh, ok. Ya, ok. Empiezo a llamar rápido a embajada italiana. Digo, comento la situación que vivo, digo, yo soy ciudadano europeo. Entonces me dice sus datos, todos me dio. Entonces yo le di todos mis datos y me dijo que esperará unos días. Entonces yo dije, ¿pero cuándo? No se sabe, me dijo. No se sabe. Dios mío. Ya. Entonces, yo tenía que regresar el 15, ya pasaron los 15, ya pasaron ya 20, 22. Yo esperaba, cada noche amanecía cuando. Y al día que levantaba, veía la noticia. Todo, ya nada. Entonces, yo dije, Señor, tú tienes la última palabra. Lo que me dolió más es que cuando mi señora ya pasaba casi 15 días en la cama, ahí estaba con mis 3 hijos. Sí, es duro. Es una situación, el estado de la familia aquí. Entonces, lo sé, perdón que lo interrumpa, hermano Jaimito, porque como iglesia estuvimos detrás en lo que podemos. Nosotros tengo una historia. Cuando el hermano Jaimito me habla de Ecuador, me dice, pastor, si las cosas van de mal en peor, el hermano, por la confianza como hermanos en Cristo que tenemos, me dice el hermano Jaimito, ¿puede usted tener a mis hijos y poder llevar de emergencia a mi esposa? Es algo que hoy lo cuento porque para la gloria de Dios, recuérdense que hay un caos, recuérdense que hay un temor, recuérdense que hay ese contagio del virus, pero algo que yo le dije a Jaimito, y yo fui bien preciso y lo digo aquí como testimonio, yo le dije, sí vamos a ir. A los niños los traemos y si su esposa se la llevan de emergencia, yo como familia pastoral me hago cargo, porque para que vean, o sea, él está en otro país, está en Ecuador, quiere salir, pero aquí su familia está combatiendo con esta guerra invisible,
Y que gracias a Dios por la confianza que como hermanos en Cristo tenemos, en este caso de Mito, porque estábamos al teléfono. Sí. Yo a la hermana Luzmila le hablaba cada 2 días. Hermana Luzmila, ¿cómo está? ¿Cómo ha seguido? No, pastor, todavía estoy bien. Esperando que no llegara. No, pastor, hoy me voy para el hospital. Esperando que no llegara esa comunicación. Pero el hermano Jaimito sigue trabajando, seguimos orando, sosteniendo a la hermana Luzmila y a su familia, en lo que el hermano Jaimito, para continuar con él, está por ingresar o ver cómo hacer para entrar a Italia, donde él reside. Claro. Entonces, no, yo dije a mi señora que vaya al hospital. Amén. Ya, pues 15 días era duro. Sí. Entonces, más preocupado por mis hijos. Entonces, como pastor, gracias por esa respuesta que me dio. Amén. Y también gracias gracias a Dios también por la tecnología que tenemos. Hablar en WhatsApp. Amén. Imagínate si hubiéramos antes. En como cabinas. En cabinas. ¡Ay, Señor! No nos damos cuenta de nada. Sí. No, pero fue una bendición, digamos. Amén. La tecnología de hoy ha sido una bendición para poder comunicar. Amén. Basta que internet. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Entonces, yo dije a mi señora, ándate si no puedes. Y ella dijo, pero mis hijos. Ahí me recuerdo. Entonces yo dije, bueno, todos lo dejamos manos de Dios. Amén. Entonces ella dijo, no quiero ir, me aguanto acá. O sea, Entonces, a veces uno se valora a la familia así en momentos difíciles. Valora a su esposa, a sus hijos, crece el amor, crece el cariño, digamos, valorar a la pareja porque es bueno pasar estos momentos difíciles. Y es a la vez también una bendición también. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Entonces, un día me llama. Llegó el mensaje a las 5:30 de la mañana. wow. El lunes. Ok. Ya, el lunes. Usted en Ecuador, En Ecuador. El lunes me llegó. Y tenía que salir ese mismo día a las 5:30. Misericordia. Usted tiene que ver bus, tiene que ver distancia. Dios mío. Fue todo, digamos, de sorpresa, ¿no? Entonces estuve hablando con mi suegro, le digo, papá, es que a mi suegro le digo, papá, sí, sí. le digo, mamá, o papito, mamita, le digo, ¿y ahora qué hago? Me llegó a la vez la alegría que Amén. me llega, pero a la vez también un obstáculo. ¿Cómo voy a ir? Porque de donde yo vivo hasta la ciudad de Quito son 2 horas de viaje. Pero gracias a Dios que Dios todo bajo control y encontré a un amigo, hicimos amigos. Que tenía un carro, entonces yo dije que me podía llevar a Quito, entonces me dijo, ok, me llamas a la hora que usted quiera. Ok. Entonces él me transportó, no sé por dónde quiera, pero me llevó. Wow. Porque circular normalmente por la autoestrada, todo está aquí, todo Ay, está ya. cerrado, no había, Ya. ya no había. Y entonces, teníamos que salir, por ejemplo, acá hablan, por ejemplo, el autocertificado, ¿no es cierto? Para Así salir. es. Y ella también era así mismo, tenía que tener un certificado, algo... Que constara. Sí. Y justo tenía esa persona ese papel para poder circular de emergencia, ¿no? Ah, ok. Porque si no tenía ese papel, No llegaba a Quito, al lugar. al aeropuerto. No aeropuerto, no se podía. Entonces todo tenía bajo control. Amén. Incluso para entrar al aeropuerto también hay un controlaba ese papel. Ok. Si no tenía eso, no podías puede entrar. entrar. Wow. Entonces era difícil. Muy bien. Entonces cuando llegué a Quito y al aeropuerto, dije, un paso más para llegar. Entonces llegué y todos europeos. ¿Cuántos días desde febrero que usted salió? ¿Cuántos días fueron? Entonces, por ejemplo, yo salí el 23 días de Ecuador. ¿23 de marzo. de marzo? Sí, porque yo era de venir a regresar a Italia, era normalmente el 15 de marzo. Ya. ¿Y qué me estaba pasando? Entonces yo le llamé a la embajada, le vi el vuelo que me llegaba a las 5:30 y me dice, porque yo cuando me fui de aquí de Italia a Ecuador me fui en Air France. Ok. Escalé en Francia y de Francia a Quito. Ok. Ahora la avenida cambió todo. Ahora, KLM, Holanda y Niza. No sabía Niza de dónde queda. Y empiezo a buscar, ha sido Francia. Francia. Sí, Y sí. le llamo a la embajada, digo, disculpe, señorita, disculpe, no se puede cambiar, digo, el vuelo, por lo menos a Suiza, no sé.
¿es la última o nada? Dice. Sí, porque Niza estamos ahí con Sí, Génova. sí. Están cerca Niza y Génova. Entonces, y ha sido el último vuelo. Yo. Si yo me quedaba ahí, Ya no, ya tenía no que había. esperar Y 2 tenía que meses esperar. al menos. Sí. Digo, bueno, tuve que arriesgarme. Amén. Y ahora, otra cosa. Y el dinero. Mm. Entonces, tenía en euros y en dólar. Tenía que pedir también que me preste el euro. Venía con euros y dólar. Con todo, bueno, dije, bueno, voy a arriesgarme. Pase lo que pase. Lo importante es que voy a estar en... Tiene que venir. Ya, Tenía que llegar. como llegar. Entonces, y el vuelo empezó de Quito el 23 de marzo. Salimos a las 5:30. Y el vuelo estaba llenito. Toda la gente estaba, el aeropuerto estaba lleno, en el avión estaba lleno. Pero digo, gracias a Dios por la mano de Dios, porque en el vuelo también muchos se contagiaban. Así es. Salía bien de su tierra, sea de Europa o de nuestro Sí, país, sí, salía bien. Y cuando llegaba a su tierra, Estaba salía mal. contagiado. Entonces todos venían con la máscara, el avión estaba lleno. Y el asiento que donde yo vengo, solo vengo yo, y habían 2 asientos vacíos. Aleluya. Digo, gracias a Dios. Sí, por la misma pensadera ¿va? Claro, del no. contagio. Sí, Amén. sí, porque yo tenía miedo, como humanamente, digo, si subo al avión y de pronto me contagio al Amén. llegar. Entonces, Llega a Francia, va a Niza y después y ahora primero llego a Holanda. Holanda, perdón, sí. Llego a Holanda y ahora, ¿qué es lo que pasa? En Holanda amanecemos y dice en Holanda, no sabemos si va a haber vuelo a Francia, a Niza. Wow, en Holanda, ya estando en Holanda. Sí, y amanecemos en Holanda. Ok. Amanecemos en Holanda y yo estoy llamando a Corea, a un amigo que me ayudar para contactar, uno que vive en Alemania, para contactar, para que él me lleve a la estación de Alemania en tren para yo llegar a la frontera, por lo menos a Italia. Amén. Y un amigo que me ayudó, porque me decían que no sabemos hasta el día miércoles si hay vuelo a Francia o Wow. no. Entonces, era duro para mí cuando Amén. estuve en Holanda. Y ahí, después, yo llegué salí el día lunes y estuve el día martes en Holanda y amanecemos allí. Y el día siguiente, el miércoles, dice, hay un vuelo a Niza. Amén. Entonces entramos en el avión a Niza y ahora llegué a Niza. Y cuando llegué a Niza dice, pensé que del aeropuerto de Niza agarro un metro o un tren hasta la frontera de Ventimiglia. Pues con 20 Italia. millas, sí, con Italia. Ya. Dice, no hay tren, ya está toque de queda. Y ahí digo, ¿qué hago? Y ahí estaban los taxis y ahora el idioma. El idioma. En Francia. Sí. Entonces fue duro porque Amén. yo salí de Italia, ahora no puedo entrar a Italia. Qué Era tremendo, difícil. qué Sí, tremendo. Está difícil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces digo, y justo gracias a Dios que había un árabe que hablaba francés y español. Español. Y ese me ayuda. Me dice, me cuesta tanta cantidad hasta la frontera. Y yo digo, mire, yo te puedo dar en dólar, en euros, porque no tengo esa cantidad para darte en euros. Entonces, habla con el amigo que es el taxista, me dice, ok, tuve que pagar en dólar y en euros, Wow. Sí, sí, mezclado. mezclado. Tuve que pagar. Y- Entonces, ¿Y el taxi hasta dónde lo lleva? hasta la frontera. Hasta la... Y Hasta la después... frontera. Después ya tuve que agarrar el tren en el 20 millas. Ok. Hasta Tren hasta Génova. a Génova. De Génova a Milano. Amén, Ya. mamá mía. Pero, y justo gracias a Dios, el tren que salía fue el último día. Al día siguiente ya estaba Cerrado. cerrado. Va. Entonces- Yo creo que hermano Jaimito es la mano de Dios. Hago una intervención para decirles que estaba la familia hermano Jaimito pues un poco dañada, afectada, pero gracias a Dios usted pudo venir. Después también algo muy importante que ha sucedido es que a pesar de las pruebas, pasando a otra situación, llega el COVID a la casa, hermano Sí. Jaimito. Recordémonos que
la oportunidad laborativa se ha perdido porque siendo comerciante, sea lejos tabaleño, siendo comerciante, se ha perdido esa oportunidad, viene y tiene, porque él trabaja en mercados móviles, entonces él tiene que ver una manera de cómo salir adelante, ¿ok? Pero llega a Italia, toda la travesía, toda la mano de Dios para poder llegar, pero no termina ahí, viene a Italia y se encuentra con una oportunidad laborativa, otra oportunidad laborativa, esto, lo otro, pero llega otra vez el virus a la casa. ¿Qué pasó, hermano Jaimito, ya para ir de bajadita? A veces digo, me río, ¿no? Porque, no, una cosa es quisiera decir, ¿no? Primero hay que aprender a dar gracias a Dios. Amén. Si uno aprende a dar gracias a Dios, ya estás. Amén. Ya. Pero si uno no aprende a dar gracias a Dios, no. Amén. Es difícil, pero la Biblia dice, dar gracias a Dios en todo. Amén. Cuando dicen todo, en las buenas y en las malas. Así es, hermano. Entonces, no es fácil, pero hay que aprender. Amén. Ya. Entonces, bueno, ahora pasando de eso, ¿no? Por ejemplo, encontré 2 trabajos. Eran buenos. Entonces, el primero fue, digamos, acá dice el conseño, por ejemplo, o dejar los paquetes casa en casa. Ok. Entonces, me fui a hacer la entrevista y fue el día jueves. Entonces me dice, el día lunes vas a hacer la práctica 2 días, lunes y martes. Y al día siguiente, el miércoles, podía hacer el contrato y después de una semana, el lunes ya empezaba el trabajo. Ok. Ya todo listo. Y me estaba ofreciendo buena cantidad. Ok. Ya. Entonces resulta que hago la entrevista el día jueves y cuando regreso a casa me siento mal. Me siento Señor, mal, Jesús. me siento dolor de cuerpo, no sé, algo ya, empecé mal. Al día siguiente, peor. Entonces dije a mi señora, no puedo ir al trabajo, no puedo ir al trabajo, dije, llamé al señor que no puedo venir, dijo, no hay problema. Y justo esa semana pasé enfermo, y entonces tomé medicamentos, casi me duró 15 días y había una parte, digamos, como que me quería aplastar la respiración, como que no me dejaba. Eso se duró más de 25 días, no fue fácil. Amén. Ajá, entonces... Sí, me recuerdo que estuvo bien en cuarentena usted esos días. Sí, solamente. Y bueno, pasó eso, que encontré otro trabajo encontré y me llama a hacer el chequeo médico. Y le llamé, digo, tengo no estoy bien, estoy mal del síntoma, digo. Y me dice, ¿tiene fiebre? No. Entonces, vaya a hacer el chequeo médico. Uh-huh. Y con todo me fui. Pasé el chequeo médico, me preguntaron solamente de lejos, ¿sabe fumar? Bueno, esas cosas, bueno, ok, nada, ok, ya. Y me pregunta, ¿qué te pasó? ¿Todo bien? Y digo, ok, todo bien. Entonces me dice, el lunes ya vienes al trabajo. Ok. Y también ganaba bien, era un trabajo, Estamos hablando ya noviembre. Noviembre, un trabajo bien, que me estaba bien. Resulta que me fui el lunes al trabajo y llego al trabajo, cumplo mis deberes de hacer las cosas ahí y cuando regreso a casa, mi señora dice, David tiene positivo. Ya positivo el COVID. Ya, COVID. David, el hijo mayor del hermano Jaimito. Sí. Entonces, ¿y ahora? Wow. Tiene que llamar al trabajo. Sí, llamo al trabajo y digo a mi señora, ¿llamamos o no llamamos? Si no llamamos... Por honestidad, sí, por honestidad. Ya, si no llamamos, claro, pero de pronto si nos descubren, es peor. Sí. Entonces dijo, con tal que tengo que llamar, sea lo que sea. Mamma mía. Le llamo al encargado del trabajo y digo, mire, tengo una mala noticia. Es que mi hijo está positivo. Dios Ahí mío. me dijo, mejor que hayas llamado, me dijo. Claro. Que me llamaron. Entonces me dijo que llamara a mi médico de base para que yo también haga el tratamiento, todas esas cosas. el examen hasta que todo. salga negativo. Amados hermanos, vemos nosotros entonces
hay dificultad. Quizás el hermano Jaimito no está al 100% como el año laborativo que él siempre tiene, siendo comerciante, totalmente un año difícil para, ¿cómo se llama? El sistema de laboro que él tiene. Pero, ¿cómo se llama? Hay algo maravilloso, que es la fe en Dios. Y con esto sí ya queremos terminar. La fe en Dios, porque el hermano Jaimito es el hermano que nos ayuda y nos colabora en lo que son las predicaciones los días viernes con sus hijos. A pesar de que vino esta guerra invisible a la casa, a pesar de que haya dejado esta escasez, porque deja pérdidas. Él lo acaba de confesar y es una cosa que en todo el mundo debemos de aprender, en las buenas y en las malas. A pesar de las pérdidas, no pierde el enfoque espiritual, el enfoque cristiano. Y es más, nos colabora con sus hijos, nos colabora con Mateito y con David, hacer una programación que nos le llamamos Taber Kids, que son los viernes a las 21. Y él viene y se prepara con sus hijos. Y a pesar de que quizás hay escasez, como le decía, quizás no vienen los pensierinos, decimos nosotros, que podemos muchas veces permitirnos para nuestros hijos para estas fechas, pero hay algo. Está Dios, está Jesús, está la fe, está en esa fortaleza, que cuando yo lo veo a usted en las transmisiones con los chicos y estamos conectados y estamos conectando y participando en el chat, yo glorifico a Dios, hermano Jaimito, porque sé que quizás todavía hay que levantarse de tantas cosas, hay que restaurarse, aunque quizás financieramente, pero no pierde la fe. Ha guardado mi palabra y no has negado la fe, le dijo el Señor a la iglesia en Filadelfia. Quiero que usted nos comparta esto último, cómo Dios fortalece su vida, cómo usted instruye a su familia para poder estar fortalecidos en estos momentos. Taber Kids, hermano Jaimito, a pesar de todas las dificultades, ha sabido sostener, guiar a su familia, lo cual yo estoy muy orgulloso. Me glorío en el Señor por ver una familia que está luchando y que está predicando. Díganos para que los hermanos puedan saber cómo usted, a pesar de las dificultades que hemos narrado, cómo Dios la ha fortalecido. Y aún así, nos ayuda en el servicio que nosotros tenemos online de nuestra iglesia Taber Filadelfia. Gracias, pastor. Bueno, como todo quisiera comentar a los hermanos, lo importante hay que enseñar tanto a los hijos también. Primero que nada, no hay que olvidar en la vida cristiana que Dios es soberano. Es el primer punto. Amén. Es el primer punto. Amén. Porque Dios da vida o Dios quita. Así Entonces, en Dios tiene la última palabra. Así es. Entonces, por esa razón, nosotros no podemos olvidar de la soberanía de Dios. Importante es esperar su voluntad. Yo, no sé, en este punto quisiera decir a muchos hermanos, amigos que me están viendo, si uno entiende la soberanía de Dios, entonces, y esperamos en eso. Amén. Ajá. Hay confianza cuando sabemos que Dios tiene todo en control. Sí, sí. Y otra cosa, también hay que dar gracias a Dios. Eso no hay que olvidar. Amén. Dar gracias a Dios en todo. Por ejemplo, hay un versículo que a veces la gente tenemos de memoria, pero a veces hablamos sin pensar. Por ejemplo, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando dice nada me faltará, va a venir lágrimas, enfermedad. Nada dice. Sonrisa, todo. Porque nada. Entonces, va a venir todo. Amén. Sí, entonces, otra cosa también, por ejemplo, hablamos, por ejemplo, dice, todo el pueblo en Cristo que me fortalece, pero el apóstol Pablo está hablando cuando pasa todas las circunstancias. Así es. Y a veces nosotros hablamos de eso sin pasar. Cuando haya abundancia, cuando haya escasez, dice. Sí, sí. Entonces, yo digo, a veces hablamos sin ir más atrás. Entonces, por esa razón hay que dar gracias a Dios, porque como dice la Biblia, todas las cosas van bien a los que aman a Dios. Así es, hermano. Entonces, si amamos a Dios, tenemos que soportar, aguantar. Y otra cosa también, orar por la paz de Jerusalén. Amén. Israel es muy importante porque es muy deber para nosotros no olvidar eso. Entonces, Amén. siempre enseño a mis hijos, primero, que Dios es soberano. Segundo, que tenemos que dar gracias a Dios en todo. Y tercero, orar por Jerusalén. Amén. En todo. Entonces, porque Dios dice, bendeciré a los que te bendigan. Así es. Entonces, ahí está. No Amén. hay más. Entonces, por eso es muy importante a todo oyente en este momento no olvidar, no sé, para mí es personal, digamos. Amén, amén. Es personal. Y cada uno tiene su forma con Dios, cómo hablar. Entonces, más yo digamos, hablo con Dios, no oro mucho.
hablo, diálogo con él. Amén, amén, le entiendo. Ajá, Amén. eso es, porque cada uno tiene su forma. Por ejemplo, yo cuando hablo con Dios a veces lloro porque puedo decir gracias. Amén, hermano. Lloro porque digo gracias, porque puedo decir gracias, porque no es fácil. Entonces, cuando yo hablo, saco todo lo que hay dentro de mí. Amén, hermano. Ajá, Amén. todo lo que... Entonces, mucha gente a veces cuando van, digamos, a la perdición de la vida, porque no confiesan. Entonces, cuando uno tiene adentro, a veces no tiene con quién hablar lo que uno lleva adentro. Entonces, eso es lo que lleva al suicidio también, o lleva a la perdición, o a apartarse del Señor. Es mejor hablar todo lo que está dentro. Amén, hermano. Amén. Ajá. Entonces, eso quisiera decir a todos los Amén. hermanos, porque este año vamos a acabar y vendrán otras pruebas. Amén. Y tenemos que enfrentar, si Cristo sufrió, si Cristo lloró, ¿yo quién soy? Tenemos que sufrir lo mismo Sí, vituperios. por eso yo digo, la vida cristiana no es camino de rosas, sino camino de espinas. Entonces vamos a enfrentar, vamos a luchar. Entonces, mientras que estamos en esta vida, vamos a tener una lucha siempre constante, como el pastor hoy estaba predicando, por ejemplo, del apóstol Pablo. El apóstol Pablo oró al Señor, rogó al Señor que le quitara ese aguijón. Pero si Dios no quiere. Amén. Entonces eso tenemos que pensar. Si Dios me quiere, Él me sanará. Si no, Amén. no. Por ejemplo, hablando para acabar, por ejemplo, de mi hijo Jeremy. Él nació prematuro y aparte de eso con una enfermedad incurable. Okay. Y el doctor me dijo, el niño puede quedar ciego, cojo o inválido, o no puede hablar. Tantas cosas. Tantas cosas que me dijo. Y en esta parte quisiera decir a todos, a mí no me gusta decir, te declaro, o decreto, no sé. Porque no es bíblico en esta parte. Puede que vaya contra la idea que tienen otros hermanos, pero eso es personal. Y yo dije al Señor, Dios, si es tu voluntad, dije, sana a mi hijo. Si es tu voluntad, sana a mi hijo. Y si no es tu voluntad, dije, Dios, dame fuerza para cuidar, ayudar a mi hijo. Amén. Dije, Dios, como padre, yo quiero que mi hija esté sana. Amén. Pero es como padre, dije, tú tienes la última palabra. Amén. Lo vimos ahora Sí. en la participación. Dios mío, ¿cómo se expresó? ¿Cómo dijo su participación en los villancicos? Hermano Jaimito, gracias. Gracias por participar. Es un ejemplo de fe para la gloria de Dios, porque circunstancias adversas todo este año, vamos para el 2021, ¿verdad? El año de nuestra bendición, agarrados de la mano de Dios. Y pues ruego al Señor por su vida, por la de todos los hermanos que hayan pasado diferentes experiencias este año, pero saber que hay que tener convicción, saber que Dios tiene todo bajo control y que estamos en sus manos. Ruego a Dios para que este año podamos tener buenas nuevas, y mañana es el día que va a hacer el Señor. Hermano Jaimito Lema, originario de una ciudad linda que es Otavalo, con ciudadanía española y habitante aquí en Milano, en Colonia Monsense. Muchas gracias, Jaimito. Hasta la próxima y un placer haber compartido con usted. Que las buenas nuevas sean para su vida. Muchas gracias. Bendiciones.